El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice la bendita palabra del Señor: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti una vez más, agradecidos contigo por darnos la vida, por darnos la oportunidad, Señor, de poder descansar, de poder venir ante ti, a deleitarnos, bendito Señor, en ti, en tu palabra, en tus propósitos, en tus planes. Gracias, Señor, porque si hoy nos has permitido una vez más la vida, quiere decir, Señor, que tú estás trabajando con nosotros y en cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, delante de ti nos rendimos, nos humillamos, nos postramos ante ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Tal vez, Señor, quienes somos tus hijos, ya no necesitamos un Salvador, ya nos salvaste. Ahora necesitamos un Señor al cual rendir nuestras vidas cada día. Y hoy te pido, Señor, que mientras vamos estudiando las páginas de tu bendita palabra, esa sea nuestra actitud, nuestra disposición y nuestra motivación, Señor, el de rendir nuestras vidas cada día delante de ti, nuestro ser, es decir, nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras intenciones, que cada día, Señor, sea la motivación de buscarte a ti, no por lo que vas a dar, sino por lo que ya has dado,
con actitud de gratitud, de rendición a ti, Señor, hoy nos presentamos. Señor, teniendo en cuenta de que algo tú nos vas a hablar en esta mañana, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a poner por obra. Ponemos nuestras penurias delante de ti, la enfermedad, la tristeza, el desánimo, la alegría, el gozo, la paz que hay en cada uno de nosotros. Todo lo que somos lo entregamos delante de ti. No queremos distractores en esta mañana para poder recibir lo que viene de ti, Padre amado. Gracias, Señor, por la vida. Gracias una vez más por esta oportunidad, porque es un privilegio, Señor Dios de la gloria. Esta mañana meditaba, Señor, en mis amigos, los que fueron mis amigos de infancia o de juventud, esos amigos con los que íbamos a las discotecas, con los que compartimos esos años, Padre amado, de juventud. Unos están en Italia, los bendigo. Otros están en Estados Unidos, los bendigo. Otros están en Alemania, en España. Los bendigo, Señor Dios de la gloria. Sin embargo, yo meditaba en eso y decía, bueno, unos están por allá, yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo, Señor Dios de la gloria, y te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra y te doy a ti la alabanza, porque, Señor Dios de la gloria, hemos escogido el mejor lugar. Y a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis amados, Dios me los bendiga. Bienvenidos esta mañana a este espacio de Bajo la sombra del Omnipotente. He leído el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 30, donde se está empezando a establecer otra iglesia, ya no iglesia judía en Jerusalén, sino una iglesia gentil en Antioquía de Siria. Hay que tener en cuenta de aquí en adelante cuando se hable de Antioquía. Cuando estamos hablando de Antioquía, no estamos hablando de Antioquía, Colombia, capital Medellín, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de los paisas. Estoy hablando de Antioquía de Siria, pero también hay otra Antioquía de Pisidia, entonces vamos a diferenciarlas. Aquí estoy hablando de Antioquía de Siria, donde se establece, donde prácticamente se abre una puerta grande, gigante, para el establecimiento, ahora sí, de la predicación del Evangelio a todos los gentiles, a la cabeza del apóstol Pablo, sus viajes misioneros y todo eso. Entonces vamos a hablar mucho de Antioquía de Siria. Entonces, pues los hechos están en que nos dice el texto, en el versículo 19 y 20, para ponernos en contexto, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Qué pasó con esto? Se acuerda que el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando la muerte de Esteban, está un muchachito allí llamado Saulo, y empieza este muchachito a perseguir a la iglesia, y estos fueron esparcidos. Entonces aquí está hablando de esos esparcidos. Dice, ahora los que habían sido esparcidos a causa de esa persecución, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, es decir, al norte de Palestina. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y en el versículo 20 nos habla de otro grupo de personas que también estaban en Antioquía. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía de Siria, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces mire que estos anónimos, digámoslo así, llamémoslos así, anónimos, hermanos anónimos, llegaron a Antioquía y empezaron a predicar. Y algo empezó a pasar allí. Verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Si ve que allí no fue ni nadie conocido a predicar, eran hermanos anónimos, comunes y corrientes. Y estos hermanos llegaron a predicar y les dice que la mano del Señor estaba con ellos. Ahora dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, es decir, la iglesia judía, y enviaron a Bernabé para que se fuese a Antioquía a ver qué era lo que estaba sucediendo, y es lo que vamos a ver qué sucedió, qué estaba pasando, qué fue lo que vio allí Bernabé cuando llegó a ese lugar de Antioquía de Siria. Entonces,
Una vez más, estos hermanos evangelistas anónimos predicaron a los gentiles, y recordemos que estábamos hablando de que ellos estaban predicando y presentando a Jesús no como el Mesías, sino como el Señor, o como a Jesús como Señor. Y es significativo que no anunciaran a Jesús como el Mesías, porque era la forma como se había manifestado Jesús a los judíos, porque ellos esperaban un Mesías. Los gentiles no esperaban un Mesías. Los gentiles tenían a Señor o como Señor a César, al emperador romano. Entonces es significativo que ellos estaban allí anunciando a Jesús no como Mesías, sino que más bien subraya el hecho de que Jesús había llevado una obra en Israel como Mesías, que señalaba que era el enviado, porque eso significa Mesías en el hebreo, significa ungido o enviado, que es Cristo en griego, significa lo mismo, ungido o enviado. Y se estaba hablando de él en Israel, de que se señalaba como el enviado de Dios, pero que a la vez era el Señor a quien tenían que someter sus vidas. Entonces, para poder los hermanos llevar un mensaje claro, entendible a los gentiles, pues deberían haber predicado ahora de Jesús no como el Mesías, sino más bien como el Señor, como el Curios, como el Kyrios. ¿Se acuerda que hablábamos de esa expresión que era en la época del Imperio Romano, se usaba para identificar al amo que tenía a cargo esclavos, o también para referirse al emperador de Roma, como en este caso el César? Así que, tomando en consideración pues el significado de la palabra Kyrios o Curios, el Señor es amo, jefe, dueño de la vida de los fieles. Y en conclusión podríamos decir que Cristo se debe reconocer como el Señor. Entonces es lo que tenían que reconocer los gentiles, es lo que tenían que reconocer inclusive los judíos, no solamente como el Mesías, sino también como el Señor, pero a la vez también es como lo tenemos que reconocer hasta el día de hoy. Entonces cuando se predica, hay que predicar completo. A veces se predica de Jesús como solamente el Salvador. Jesús te va a salvar. Y la gente que tiene miles de problemas dice, ay sí, por fin llegó alguien que me va a salvar de todos estos problemas. No, el Señor hay que presentarlo como el Salvador, sí, pero ante todo como el Señor de nuestras vidas. Así que eso mismo era lo que necesitaban obedecer los gentiles en el marco del Imperio Romano. Dios, dice el Hecho 10:36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Cuando dice Señor de todos, aquí está diciendo Señor de judíos, pero también de gentiles. Y dice el versículo 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y en Hechos 17 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos, ¿a quiénes? A todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, después de esta predicación de estos hermanos anónimos de Chipre, de Cirene, pues de lo de la de la dispersión, pues podríamos mirar que aquellos que fueron receptivos a ese mensaje, podríamos decir cuánta paz, cuánta bendición recibieron estos creyentes, estos nuevos creyentes ahora de Antioquía, de Siria, al doblegar sus rodillas ante el verdadero Curios, es decir, ante el verdadero Señor de todos, después de tal vez una vana búsqueda, buscando a quien rendir sus vidas entre muchos dioses y posiblemente entre muchos señores, incluyendo al emperador, al César. Primera de Corintios 8, Pablo dice también, hace saber esto, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra,
como hay muchos dioses y muchos señores. No es porque los haya, sino porque era que la gente los inventaba cada día y buscaban la forma de rendir culto a ese Dios. Por eso el César se autoproclamaba como Curios, como Señor, el Señor de Roma, inclusive como el Salvador de Roma, y tocaba rendirle pleitesía. Hay del que no le rindiera esa pleitesía. Por eso es que persiguen a los cristianos, porque una vez que la gente empieza a venir a Cristo, pues ya entienden que ya el único Señor a quien merece rendir culto y pleitesía, pues es el Señor Jesucristo, y no están dispuestos a rendir culto ni pleitesía a cualquier otro Señor. Entonces los hermanitos que se están convirtiendo, por ejemplo, ya no enviaban a sus hijos a prestar servicio militar, porque allá les obligaban a rendir culto al Señor, es decir, al Curios, al César. En ese caso, por ejemplo, en los escudos estaba plasmada la imagen de ese Curio, del César de turno. Entonces a ellos tenían que rendirle culto, y pues ya por el hecho de ya conocer la verdad, que Cristo es el Señor, entonces nadie estaría dispuesto a rendir culto al César, y esto les causaba problemas a nuestros hermanos cristianos de la primera época, especialmente de la iglesia naciente. Ahora, mirando la bendición de este mensaje, una vez más, de estos hermanos anónimos de Chipre, de Cirene, de la dispersión, allá en Antioquía de Siria, dice que la mano del Señor estaba con ellos. Verso 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, ¿y qué pasó? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y dos veces en el versículo 21, Lucas resalta esa expresión. Y la mano del Señor, del Curios, del Señor de señores, es decir, de Cristo, no de César, dice, estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, después de estar rindiendo culto al Señor César, ahora empiezan a rendir culto y a adorar al Señor Jesucristo. Entonces mire qué cambiazo tan tremendo, qué cambio de actitud. Por eso la expresión, se convirtieron al Señor, redireccionaron su manera de adorar. Ya no, el Señor no era el César, ahora el Señor era el Señor Jesucristo. Es decir, es el momento para la bendición de los gentiles, había llegado, y la mano del Señor, dice, frase antropomórfica, muy al estilo del Antiguo Testamento, cuando se señala una manifestación especial del poder de Dios. Eso se conoce como antropomorfismos. No es que Dios tenga manos ni ojos. A veces en los textos bíblicos usted encontrará, y los ojos del Señor están sobre mí, y el Señor me sostiene en sus manos. No, no es que tenga manos, ni pies, porque Él es espíritu. ¿Sí me entiende? ¿Sí me hago entender? El tema es que los escritores, para ayudarnos a entender, cuando usted entiende, cuando usted comprende, que dice, y el Señor me sostiene, me guarda en el hueco de tu mano, como dicen algunos por ahí, en el hueco de tu mano. ¿Cómo lo hace sentir a uno como ser humano? Pues que está protegido, que está guardado, que está cuidado. Dice, y el Señor pone su mirada sobre mí y me cuida. Pues uno se siente cuidado, que está el Señor cuidándolo. No es porque el Señor tenga ojos, ni porque tenga manos, ni porque tenga pies, ni porque tenga cabeza. No, el Señor, no, son antropomorfismos que están usando los escritores para acercarnos, hacernos a un Dios cercano. Entonces aquí esa expresión pues es válida, es un antropomorfismo cuando dice, y la mano del Señor estaba con ellos, es decir, el respaldo, el Señor los cuidaba, los guardaba, los dirigía, los guiaba. Es decir, es lo que quiere decir el escritor, en este caso Lucas. La mano de Dios, otra vez, la mano de Dios obra eficazmente por medio de los hermanos evangelistas, una vez más, anónimos, y de los dispersos de allá de Jerusalén, en el capítulo 7 y el capítulo 8, que encontramos allá de aquellos hermanos que fueron dispersos y llegaron allá a ese lugar también a predicar. De modo que dice la escritura que un gran número se salvó, que un gran número se convirtió, creyeron en el mensaje y se convirtieron al Señor, dejando los inmundos dioses y los inmundos señores a los cuales ellos habían creído, esos dioses del paganismo, esos señores del paganismo, ahora están creyendo en el verdadero Dios, en el verdadero Señor, el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora miremos un poquito la confirmación del testimonio a los gentiles en Antioquía. Recuerde que ahí se está abriendo la puerta del evangelio a los gentiles,
Pedro, ya la abrió en Cesarea, cuando predicó a Cornelio y a todos los suyos, y vino la manifestación del Espíritu Santo, la continuidad de ese Pentecostés, llega allí y no es otra cosa más que la apertura de la puerta del Evangelio del Reino a los gentiles. Ahora, en Antioquía, pues vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el testimonio que se ve allí. Y inmediatamente en el versículo 22, mírelo allí rápidamente, el versículo 22 del Hechos 11, permítame. Dice el versículo 22, llegó la noticia. ¿Cuál noticia? Pues de lo que está sucediendo en Antioquía de Siria, que llegaron unos predicadores anónimos de Chipre, de Cirene y todos los de la dispersión de Jerusalén, y empezaron a predicar allí, y la mano del Señor estaba con ellos, y los gentiles empezaron a convertir al Señor gran número. Entonces esta noticia llega a la iglesia mater, o la iglesia madre, que está en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. Recuerda que la palabra exhortación no es regaño, no es llamado de atención. En algunos casos sí, pero también en este caso es de animar. Exhortar es animar, motivar a los hermanos. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? Dice, exhortó, no es que los haya regañado, porque de pronto era, pero ¿cómo sí que los exhortó, los regañó por haberse convertido al Señor? No, cuando dice que los exhortó, ¿cuál fue la exhortación? Dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí nota? Esa expresión de exhortación aquí es para animarles, que se mantengan firmes, vamos, ánimo, ánimo. Ahora que se han conocido al verdadero Señor, que corran con paciencia esta carrera de la fe con ese Señor, el Señor de señores y Rey de reyes. Es lo que les está queriendo decir aquí Bernabé. Dice versículo 24, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una vez más, la expresión al Señor. Es importante la expresión Señor y gentil, porque ya una vez más, los gentiles tenían otros señores, tenían otros reyes, tenían otros dioses. Ahora se han enfocado a adorar al único Dios, al único Señor, al único Rey, al Rey de reyes y Señor de señores. Por eso el escritor nos plasma con detalle esa expresión Señor, porque hubieran podido decir, y se convirtieron a Cristo, se convirtieron a Jesús. No, se dice al Señor, dejando clara la expresión de que, y la veracidad de que esta conversión de estos gentiles no es un cuento, sino que es veraz, que realmente los gentiles se han convertido al Señor y que la puerta del Evangelio a los gentiles se está empezando a expandir. Es lo que quiere explicar aquí Lucas cuando da la expresión, una gran multitud fue agregada al Señor, no al César, no al ejército romano, no al gobierno romano, sino a Jesucristo, el Señor de señores y al Rey de reyes. Así que las noticias de la evangelización popular de los gentiles de Antioquía, pues llegaron aquí, como nos dice el texto, a oídos de la iglesia, y la palabra iglesia usada aquí se emplea con el fin de que el incidente no pierda su carácter, es decir, ejemplificador para la orientación de las iglesias a través de todos los tiempos, las iglesias nacientes, en cuanto a mutuas relaciones con la iglesia de Jerusalén. Por una parte, la iglesia de Jerusalén tenía el deber de preocuparse frente a un movimiento que sin duda era guiado, el resultado del Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén no podría ser indiferente a ese modo. Sí, por allá en Jerusalén se están convirtiendo, que Dios los bendiga, desde aquí oraremos. No, ellos tienen que intervenir. La iglesia de Jerusalén tiene que preocuparse por ese resultado de la obra del Espíritu Santo manifestado en conversiones de los gentiles. Ahora, por otra parte, la condición de iglesia madre, es decir, la iglesia de Jerusalén, no le concedía autoridad ninguna o alguna
para llegar a una determinación de tomar decisiones o atribuciones a la ligera. ¿Me hago entender? No tenía, a pesar de ser la iglesia madre, no podría ser autoritaria, no podría ser impositiva. Es decir, es que nosotros somos la iglesia madre y aquí se hacen las cosas como nosotros decimos. No, siempre y cuando tenían que preservar el sentido de la predicación apostólica de la resurrección de Cristo, dar a conocer al Señor como a Jesucristo como el Señor. Sin embargo, ellos no podían tomarse atribuciones, tomar decisiones a la ligera en cuanto a las iglesias que están empezando a establecerse en los gentiles. ¿Por qué? Pues porque todas estas congregaciones, todas, incluyendo la iglesia madre de Jerusalén, deberían y debían y tenían que someterse al señorío, óigame bien, de la cabeza de la iglesia que es Cristo y a la guianza del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia debería ser una sola. Qué lástima hoy en día, qué triste hoy en día, que todos decimos que somos un cuerpo, pero la verdad, estamos desmembrados como iglesia, como cuerpo de Cristo estamos desmembrados. Cada uno mire a ver cómo se defienda, cada uno mire a ver quién muestra más, a ver quién hace más, a ver quién hace las cosas más bonitas, a ver quién tiene más fieles en la iglesia, cuál es la iglesia más grande en número, quién tiene los mejores equipos. Hoy en día andamos así, hermano querido. ¿Cuál es la que más plata tiene? ¿Cuál es la iglesia más pupi? Eso es lo que hoy queremos mostrar. Estamos desmembrados. Qué triste es decirlo, pero hay que decirlo, hermano. Así estamos el pueblo de Dios en el mundo, desmembrados. Cada uno mira a ver cómo se defiende, hermano querido, cuando el mismo apóstol Pablo dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que todos ejercemos una función y que el cuerpo de Cristo, hermano, pues arránquese una mano, haga la prueba, arránquese una mano y bótela a ver si la mano ya le sigue funcionando. Hermano, o sea, Pablo lo pone como cuerpo y hace la alegoría de cuerpo humano, que hermano, el cuerpo no puede funcionar, no puede decir el ojo al oído no te necesito, ni los pies a las manos no me importa, no. Todos los miembros del cuerpo tienen una función y todos se necesitan entre sí para beneficio del cuerpo. Y por eso Jesús allá en la oración de Juan 17, Jesús hablando de la iglesia, orando por la iglesia específicamente, dice, no oro por estos, hablando de sus 12, dice, no oro solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos, la iglesia. ¿Y qué oró? Que sean uno. Mire que lo que está pidiendo el Señor. Vaya, mírelo allá en Juan 17, donde el Señor dice, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Será que hoy somos uno? Déjeme pensarlo. Dios nos ayude, hermano, Dios nos ayude, porque de verdad que así no, hermano, no le impresionamos ni a una pulga, mano. ¿Por qué los cristianos están creciendo? ¿Por qué si ahora se habla de mega iglesias? ¿Por qué si ahora se han multiplicado y ya se habla de millones de convertidos y las iglesias dicen que se convirtieron 10,000 en la campaña y ¿por qué no estamos impactando el mundo? ¿Por qué el pecado gana ventaja cada vez más? Deberíamos estar impactando si somos muchos. El problema es que estamos dispersos, hermano. Esta semana anterior tuve la oportunidad de ver un documental en un canal precisamente de animales, y se hablaba allí de los búfalos, y se hablaba de los búfalos, hermano querido, que cuando llegaban los leones a atacar un búfalo, todos inmediatamente llegaban en manada, todos llegaban allí. Imagínense una cantidad de como 500 búfalos ahí frente a 4 pobres leoncitos. Hermanos, esos leones tuvieron que salir esparcidos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Satanás? Dice que está como león rugiente, mirando a ver quién da papaya para devorárselo. ¿Qué tal si nosotros verdaderamente fuéramos una unidad como el pueblo de Dios? Hermano, ninguna arma forjada contra el cristiano permanecería contra él, hermano. Pero nosotros estamos, mira a ver cada uno cómo se defiende, haga como quiera y a ver cuál muestra más. Porque eso sí, para las redes sociales somos expertos. Mire lo que hice, mire lo que hice y mire lo que hice. A ver, haciendo fieros, humillando a los demás. Dios nos ayude, hermano, Dios nos ayude. Cierro ese paréntesis, hermano querido. Así que la iglesia madre de Jerusalén tampoco podía lavarse las manos frente a manifestaciones que podían afectar
todo el futuro del testimonio de Cristo y las condiciones de la comunión entre las iglesias, mi querido. No podría ser indiferente. La decisión fue ejemplar y tomaron una decisión excelente cuando enviaron a Bernabé, hombre de probado valor y de gran discernimiento, que dice la Biblia que era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que era varón bueno, dice, aunque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, sino más bien, digamos, piadoso, temeroso de Dios. ¿Para qué lo enviaron? Para que se formase allí un criterio sobre el propio terreno de lo que está sucediendo allí y que informara a la iglesia de Jerusalén según lo que viera y oyera. Lo enviaron allí no como espía, lo enviaron allí para que vigilara qué es lo que está sucediendo e informara a la iglesia lo que está sucediendo. Pues Lucas, quien escribe, no da importancia al aspecto protocolario, digámoslo así, de la visita, sino que más bien se limita a describir el desarrollo de la obra del Espíritu Santo en Antioquía de Siria, considerando la llegada más bien de Bernabé como un hito, digámoslo así, marcado, que va marcando el camino de lo que va a seguir, de lo que proseguirá de ahí en adelante. Es decir, la visita de Bernabé a la iglesia de Antioquía de Siria tiene también un propósito. Dice, hablando un poquito del carácter de Bernabé, dice el versículo 23, dice Lucas lo resalta, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Sí ve las características que resalta Lucas acerca de Bernabé? Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que Bernabé aparece por tercera vez en escena, habiéndose destacado en los primeros días en la iglesia, digámoslo así, ya lo decíamos en días anteriores, la iglesia Comunidad de Jerusalén. En Hechos 4 se nos habla, dice, entonces, Hechos 4:36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso fue por ahí en Hechos 4. Así que vemos a Bernabé que de nuevo, cuando introdujo a Saulo, ya convertido, en el círculo apostólico de Jerusalén, y viene y lo presenta en Hechos 9:27, por allá dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces Lucas no deja de escapar detalles de Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé va a ser importante en lo que va a suceder de aquí en adelante. Entonces Lucas nos presenta a Bernabé en el capítulo 4, cuando tenía una propiedad y vendió la propiedad y llevó lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles para que lo repartieran a los necesitados de la iglesia. Ahí aparece Bernabé, este varón levita de Chipre. Ahora, lo vuelve y lo resalta cuando Bernabé presenta a Pablo a la iglesia, lo presenta, dice, no, mire, yo doy testimonio de que sí, este se convirtió, porque recuerde que es el primer contacto que la iglesia de Jerusalén tiene con Pablo, allá, pues, y como Pablo era perseguidor, me imagino que la iglesia pues estaba un poquito receptiva a la visita de Pablo, por eso Bernabé lo tiene que llevar y presentarlo, y decirle, no, ya es uno de los nuestros, ya es del llavero, ya hace parte nuestra, y aquí lo vemos en la tercera ocasión, cuando es enviado ahora a la Antioquía, a la iglesia de Antioquía de Siria. Así que dice que el generoso hijo de consolación era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Son características de este hombre, que no era judío, era de Chipre. Ahora, muy apto, por tanto, para que fuera el candidato, o fuera el indicado, más bien, no candidato, el indicado para discernir la realidad y el poder de las operaciones del Espíritu Santo en relación con ese nuevo testimonio que se está dando ahora a los gentiles
en la iglesia de Antioquía de Siria. Era el indicado, era el hombre. Por eso Lucas resalta de que no mandaron a cualquiera, mandaron un hombre que verdaderamente era lleno del Espíritu Santo, que era, digámoslo así, bondadoso en cuanto a testimonio, pero que también era un hombre de fe. Entonces era el indicado. Pero esto no sale de la noche a la mañana. Esto no quiere decir que era un hombre de búsqueda, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de relación estrecha con Dios. Entonces tenía el discernimiento, la capacidad para ir a discernir lo que está sucediendo allá en Antioquía de Siria. Por eso lo envían a él. Su corazón, cuando llega, digámoslo así, rebosa de gozo al ver las evidencias de la gracia de Dios, e inicia un ministerio de exhortación y de confirmación a estos creyentes en su fe. Les dice: manténganse firmes en la fe. Y allí el tema principal de su exhortación, cuando los ve allí a estos que están recién convertiditos, puede traducirse aquí como sigue, como bien nos dice el texto. Dice que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando habla de propósito de corazón, dice que las intenciones, las motivaciones, los sentires, la voluntad, todo se ha enfocado al Señor. Es decir, lo que diría Jesús en otras palabras: amen al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. En otras palabras más coloquiales, Bernabé les está diciendo: hermanos, ahora métanse de narices, llénense del Señor. Es decir, búsquenlo con todo el corazón, no se separen jamás de Él. Es lo que les está motivando Bernabé. Por eso a Bernabé se le conoce como el hijo de consolación. Así que el propósito era bueno y el principio había sido excelente, pero necesitaban seguir adelante. No podían quedarse ahí, no podían simplemente quedarse con la conversión. Así que las exhortaciones aquí de Bernabé pues cayeron, sí, en terreno abonado, resultaron en mayor bendición, porque dice: y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sí nota? Versículo 24. Entonces, cuando Bernabé exhorta, dice ahora que a renglón seguido otra multitud, dice una gran multitud, se agregan más al Señor. Cuando con esta exhortación de Bernabé se sumaron más a esta comunidad de nuevos convertidos gentiles que habían creído en el Señor de señores, ahora dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 24. Pero ¿qué pasa aquí? Nos quedamos con la experiencia de esos nuevos convertidos. Qué bueno que estuvo el culto. Vinieron y se convirtieron 10,000. Qué bueno que estuvo el culto. Se convirtieron 3, se convirtieron 4. Pero ¿qué pasa con ellos después? Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Qué buena la campaña, lo que hicimos allá en esa campaña evangelística. Sí, le predicamos a 50. Y mire la lista de 50 personas que les predicamos. Mire los nombres, aquí los tenemos, y los teléfonos, todo. Pero si de ahí en adelante no los llamamos, no los visitamos, no les hacemos un seguimiento, hermano, tiramos la semilla sobre las piedras. No pasó nada, hermano querido. Por eso el Señor no dijo: y salgan a evangelizar. El Señor dijo: hagan discípulos. Que es difícil, que es más distinto. Hacer un discípulo, hermano, es hacer un hijo espiritual, y usted tiene un hijo, y un hijo es para toda la vida. No hay exhijos, no existen exhijos, ni existen expadres. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando el Señor está diciendo, es más, cuando Él los llamó a sus discípulos, dice: y Él llamó a los que quiso y los llamó para que estuvieran con Él. No dijo: y cada uno váyase para su casa y mañana nos vemos a las 8 de la mañana allá en Galilea y vamos a predicar, y otra vez por la noche para sus casas. No, dice para que estuvieran con Él. ¿Qué tan distanciados estamos también como iglesia en esta tarea de hacer discípulos, hermano? ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántos discípulos tengo yo? Dios nos ayude, hermano. Discípulos, que verdaderamente podamos decir: este es mi hijo espiritual, porque yo le prediqué cuando no conocía del Señor y ahora lo estoy discipulando. ¿Qué hacemos nosotros cuando le predicamos a alguien? Inmediatamente vamos y le botamos el chicharrón al pastor de la iglesia. Decimos: pastor, ahí le prediqué a fulano, ahí le dejo el teléfono para que lo llame y lo visite. No, hermano, si el Señor le da el privilegio a usted de compartir el evangelio a alguien, ¿sí?, y se convierte, la mano del Señor está sobre usted y la persona se convierte, hermano querido, la tarea es de usted.
Usted es el que tiene que continuar con ese discipulado. Y ya lo hemos dicho en otros tiempos. Si usted necesita cartillas de discipulado, se las damos, hermano. No es que estemos sobrados en dinero, hermano, pero el Señor es el proveedor de la obra y Él es el que provee los recursos, hermano. Sí, me hago entender. No le bote chicharrones a otros. Si el Señor le da el privilegio, hermano, de predicarle a un vecino, hermano, dígale al vecino que estudiamos discipulado, quiere que lo disipule, quiere que siga. Por eso, hermano, estos espacios, hermano, es para capacitarlo a usted, mi querido hermano. Estos espacios no es para llenarlo a usted y volverlo cabezón espiritual. Uy, ¿cómo sé de Biblia? ¿Cómo hemos aprendido de Apocalipsis? ¿Cómo hemos aprendido de Gálatas? ¿Cómo hemos aprendido de Efesios, de Tesalonicenses? Uy, ¿cómo hemos aprendido por los pastores allá? Uy, es que ahora sí nos están enseñando, son libros de la Biblia. Hermano, esto no es gratis. Esto no es gratis, hermano. Esto lo está haciendo el Señor con propósito. Y es para que esto se replique, para que usted vaya y haga también discípulos, ¿sí me hago entender? Esto no solamente para, uy, hermano, a mí me gusta conectarme allá porque, uy, esos hermanos predican, uy, qué palabra la que nos están dando, uy, somos orgullosos de nuestra iglesia porque allá sí se predica la palabra. Esto, hermano, no es para hacernos cabezones, perdónenme, esto es para replicarlo, hermano, para darlo a otros. Por eso, hermano, tome notas, hermano, y por eso esto queda grabado ahí para que usted, uy, no lo entendí, pero venga a ver si lo puedo entender y comprender mejor. ¿Sí me hago entender? La escritura dice que Dios da semilla al que siembra. ¿Sí me hago entender? Y no está hablando aquí de plata. Está hablando, hermano, que cuando usted comparte la palabra, Dios le da más para que usted comparta más. Recibimos de gracia y de gracia damos. Así de sencillo es. Así que Bernabé ahora está ante esta problemática, digámoslo así entre comillas. Dice, bueno, esta gente se está convirtiendo, multitudes están llegando, y ahora yo qué hago aquí, está diciendo, podríamos decir que está diciendo Bernabé, yo ahora qué hago con toda esta gente. Pues ¿qué hizo Bernabé? Verso 25 dice, después fue Bernabé a Tarso. ¿Quién era de Tarso? Saulo. Dice, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron, mira lo que dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que Bernabé estaba gozoso por la obra de los hermanos anónimos que habían ido a predicar, los de Chipre, los de Cirene, los esparcidos. Según el versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Sí hago entender? Bernabé estaba gozoso por esta obra que el Señor había hecho a través de los hermanos, una vez más, anónimos, de Cirene, de Chipre, de los esparcidos. Pero Bernabé también reconocía sus propias limitaciones. Es decir, frente a esta tremenda oportunidad que se le está presentando aquí ahora en Antioquía, y sin duda se acordó, percibió por el Espíritu que la obra, a pesar de ser tan floreciente, no era más que un simple paso, un paso cortico hacia la evangelización universal de las naciones. Y conociendo a Saulo íntimamente, tenía que saber que el Señor, por boca de Ananías, allá en Damasco, le había comisionado a Pablo para una labor especial entre los gentiles. Bernabé recordó todo eso y dijo, le llegó la hora a Saulo. He aquí el colaborador que él necesitaba. Dijo, este es porque el Señor le dijo a Saulo y lo comisionó de que iría a llevar el evangelio a los gentiles. Así que él era el indicado, el que necesitaba, mayormente en este lugar, Antioquía de Siria, donde se prometía convertirse más bien este lugar en la puerta abierta
que diera entrada a vastas regiones de los gentiles, ahora hacia el occidente, hacia Asia Menor. Así que hablemos en el versículo 25, y esto se conoce como los años escondidos de Pablo. Años escondidos de Pablo. Verso 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí el verbo anaseteo, en griego, este verbo anaseteo que se emplea para la búsqueda de Saulo, implica que Bernabé tenía que esforzarse por dar con su amigo Pablo y traerlo. Y notamos anteriormente que habían pasado años desde la conversión de Saulo y su ida hasta Tarso. Por ahí en Hechos 9:30 dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, desde ese evento han pasado muchos años, y es natural que sintamos curiosidad qué pasó durante estos años. Posiblemente unos 10 años. Posiblemente unos 10 años, hermano querido, han pasado. Si ven que el Señor no tiene ninguna prisa, el Señor simplemente espera que usted se disponga, y el Señor empezará a trabajar en usted en el tiempo de Dios y en la sabiduría de Dios. ¿Sí me hago entender? El Señor no tiene ninguna prisa para usarlo a usted. Hay quienes dicen: yo llegué ayer a la iglesia y yo quiero que ya me pongan a cantar, ya, que me pongan a tocar el piano, ya. Estoy que me sirvo, estoy que me desperdicio. No, el Señor no tiene ninguna prisa. El Señor quiere primeramente trabajar con el siervo para posteriormente trabajar en el servicio. El Señor está interesado en el servicio, pero está más interesado en el siervo. Recuerde a Moisés, cómo el Señor primero trabajó en él, y así sucesivamente en cada uno de los que el Señor ha llamado, primero trabaja en ellos, y trabaja en el carácter del siervo de acuerdo al carácter del servicio, de acuerdo a la comisión que se le va a dar. Entonces vemos que Pablo ya lleva por lo menos unos 10 años. Por eso se conoce como los años escondidos de Saulo. No es que estuviera escondido, sino que nos causa curiosidad, y es natural que la sintamos por saber qué fue lo que hizo Pablo durante ese tiempo. ¿Qué hizo Pablo en ese tiempo donde se habla de que estaba escondido, o que eran los años escondidos de Pablo, que no aparecía en escena? Si nota que han pasado 10 años. Y ya comisionado por el Señor, inclusive durante aquel periodo, ya el Señor le había dado una comisión, le había dicho que lo iba a poner para llevar el evangelio a los gentiles. Y posiblemente el intento de Pablo de reunirse con su familia después de haberse convertido al Señor, en tan marcada contradicción con su carrera anterior, que era fariseo de fariseos, pues yo me imagino que esto suscitó algunos conflictos familiares. Cuando llegó a casa allá en Tarso a decir a su familia: me hice evangélico, yo me imagino que inmediatamente la misma familia se le levantó. Durante esos años posiblemente es lo que está diciendo Pablo cuando él dice que lo perdió todo. Que lo perdió todo, según su propia autobiografía, que él mismo la relata a la iglesia de Filipos. Recordémosla un momentico. ¿Qué dice Pablo acerca de este evento? Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, está diciendo Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero también hay referencias a los numerosos sufrimientos de Pablo en 2 de Corintios. Pablo nos va a presentar todas las credenciales que se ha ganado, todo lo que él tiene. Miren las credenciales de Pablo. 2 Corintios 11:23 dice: ¿son ministro de Cristo?
como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes, ahí están las credenciales, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El siervazo de Dios, decimos nosotros, y presentamos esas credenciales, sacamos pecho. Es que yo sí, vea las credenciales de Pablo. Entonces, posiblemente todos estos sufrimientos pues no pueden colocarse solo dentro del marco de la historia posterior de Pablo, siendo posible que padeciera algunos durante los años escondidos. Posiblemente el Señor lo estaba preparando, el Señor lo estaba capacitando, y cuando ya tenía todas las credenciales le dijo: Pablito, ahora sí, mi hijo, estás listo y preparado. El que desea obispado, buena obra desea, pero yo quisiera, hermano, lo esperamos a una reunión a las 6 de la tarde de líderes. Pero es que no tengo tiempo, y si está haciendo frío. Pero yo veo aquí un Pablo que la tenía tan clara, mi querido. A mí me inspira eso para seguirle sirviendo al Señor. Así que no es probable que Pablo predicase a los gentiles antes de que la puerta fuera abierta a ellos por Pedro en Cesarea, pues tocaba al Espíritu Santo, que es quien marca el paso, pues ir señalando las etapas. Y aunque Saulo sabía perfectamente que el evangelio había de declararse por su propia boca a los incircuncisos, pues él no debía anticiparse al programa divino, aunque sin duda, muy posiblemente sin duda, anunciaba el evangelio, pues él siempre sentía esa carga por el evangelio. ¿Se acuerda que él también por ahí dice: ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¿Sí nota? Porque necesidad me es impuesta. Es decir, para Pablo era su razón de ser, predicar el evangelio. Y muy seguramente durante estos 10 años, allá de perdidos, como se dice, muy seguramente el Señor lo estaba preparando, pero Pablo también posiblemente estaba aprovechando la oportunidad para predicar a los gentiles. Así que posiblemente había muchas sinagogas en Cilicia, y es de suponer que seguiría el mismo método que adoptó también en Damasco y en Jerusalén. Sin duda, esos años escondidos constituían un periodo preparatorio, como los años de Moisés en el desierto, y como todos los hombres de la Biblia. Y quizás recibiera entonces muchas, mientras el Señor lo está preparando, recibió muchas de las sublimes revelaciones de Dios que él mismo menciona en 2 de Corintios. Mira lo que él dice en 2 de Corintios 12, él dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, está diciendo él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él no está chateando, él no está diciendo por Facebook Live: ¡ay, mire la revelación que tuve anoche! Mire, les cuento, mire, para todos, para huillar a los demás hermanos. No, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera. Ay, el Señor a veces tiene que bajarlo a uno, hermano. Tenga, hermano. Mire que Pablo está hablando de esas revelaciones que posiblemente él recibió durante esos 10 años, allá en esos años escondidos. Pero él dice, yo no me jacto de eso, no me jacto de eso, que otro hable de mí, que otro hable de mi ministerio. Yo no me voy a jactar de lo que he visto. Dios se ha revelado a mí, pero yo no me voy a jactar. Uy, anoche tuve una experiencia con Dios. Uy, anoche, en ese tiempo de oración, mire lo que pasa. Él no está jactándose de eso. ¡Qué bendición, hermano querido! Así que vamos a ver ahora acerca de esas enseñanzas de Antioquía. Verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé. Bernabé se lo trajo desde Tarso. Dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían Pablo y Bernabé? Dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Pablo era apóstol y maestro a los gentiles, como él mismo lo dice, allí se lo dice a su muchachito Timoteo, le dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Usted tiene claro su ministerio? ¿A qué lo llamó el Señor? Bueno, Colosenses 1:25 dice Pablo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, es decir, maduro, a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí nota? Pablo está diciendo a lo que lo había llamado el Señor, de modo que empezaba a ejercer en Antioquía de Siria el don que le correspondía exactamente, el puntual. Qué bonito, hermano querido, es cuando el Señor nos puede usar en lo que Él nos ha escogido para ser usados. Desafortunadamente es otro desafortunado de nuestras comunidades. En muchas de nuestras comunidades mucha gente está haciendo lo que Dios no lo llamó a hacer, simplemente por tapar el hueco o porque le gusta estar ahí. Hermano, no esté en un ministerio porque le gusta estar ahí. No lo haga, hermano. Esté porque el Señor lo puso y porque el Señor lo llamó, no porque a usted le gusta. Porque a veces, es que yo me siento aquí porque aquí está mi llavero, aquí están los míos, aquí está mi parche. Entonces ese es mi llamado. Ojo con eso, no dé por sentado de que su llamado es porque a usted le gusta. De hecho, cuando el Señor me llamó a mí a predicar, a mí no me gustaba, porque era tímido, yo era más tímido, yo hablar en público, yo hablarle a la gente, eso no es para mí. ¿Sí me hago entender? Pero el Señor a veces, hermano, lo llama a usted cuando, ¿sabe por qué lo llama a usted cuando hay cosas que usted no puede hacer? Porque es que se trata de Dios, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios hace a través de. Es un amo divino obrando a través de siervos humanos, para que cuando el trabajo sea hecho, sea el Señor quien se lleve la gloria, no el siervo. ¿Sí me hago entender? Es porque, no, hermano. Así que él empezaba a ejercer, ahora sí, el ministerio al cual había sido llamado, el don que le correspondía, y tanto por la comisión recibida del Señor de la iglesia, como la gracia especial del Espíritu Santo, compartiendo con Bernabé la labor de enseñar a mucha gente durante todo un año. Bernabé comprendió que la exhortación, es decir, a esa exhortación tenía que añadirse el ministerio ordenado de la palabra. Bernabé les exhorta, manténganse firmes, pero ¿cómo se van a mantener firmes? ¿Sí me hago entender? Bernabé les dice, tienen que mantenerse firmes, mis queridos, ahora sí, en la fe que han conocido. Pero hay un elemento.
Es decir, Bernabé comprende que esa exhortación a esa exhortación tenía que añadírsele el ministerio ordenado de la palabra. Si la gran iglesia en Antioquía había de ser confirmada en la fe. ¿Sí me hago entender? Tocaba pastorearlos, tocaba llevarlos a la palabra. Por eso, hermano querido, nosotros enseñamos palabras para potenciarlo a usted, para que usted crezca en fe. Otra vez, no para que se vuelva, uy, cuánta Biblia sé. No, es para que su fe se potencie y para que su fe madure. Para que usted madure en la fe, mi querido. Usted no puede ser todavía, hermano, un niño pataletoso después de 40 años en el evangelio y el pastor no ora por mí, no me visita, no viene, me echaron al olvido. En esa iglesia son inmisericordes. Y con 40 años en el evangelio, hermanos, por eso enseñamos palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, es la palabra de Dios, hermano, porque esto es lo que nos potencia la fe, esto es lo que nos mantiene firmes, hermano, la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y Bernabé sabía eso. Bernabé no solamente les dijo, uy, hermano, que manténganse firmes, ¿no? Manténganse firmes en la fe. Muy bien, los felicito por haberse hecho cristianos, muy bien, manténganse firmes en esa fe. Ahora tocaba ayudarlos para que se mantuvieran firmes en la fe, y era la exposición, la enseñanza de la palabra de Dios. Era lo que tenía que hacer si ese propósito de mantenerse firme en la fe, la iglesia de Antioquía, tendría que surgir. Es decir, ese propósito tendría que realizarse plenamente a través ahora de su colaboración con el maestro, especialmente señalado por Dios para esa labor. ¿Quién? El apóstol Pablo. Después de ese intervalo que supone la breve visita de Jerusalén, ahora los hallamos a estos dos reunidos con otros siervos de Dios, funcionando como profetas y maestros, ministrando al Señor con ayunos, llegando a ser aquella reunión de varones espirituales el centro receptor. Dije el centro receptor, es decir, están orando, están ayunando, pero ¿qué va a hacer? Oramos y ayunamos para que el Señor me provea un nuevo trabajo, para que mi marido cambie. Voy a ayunar por mi hijo para que cambie. Porque uno escucha a veces cosas de ese tipo. Ay, voy a ayunar por fulano de tal para que cambie. Usted puede ayunar, puede orar, hermano, pero si no hay decisiones, grave. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora vemos a Bernabé y los vamos a ver a Pablo en una reunión de ayuno y de oración. Pero ese tiempo es el centro, óigame bien, es el centro receptor que pudo captar las órdenes de parte de Dios que habían de poner en marcha, gloria a Dios, las campañas para la evangelización a los gentiles. Veámoslo, Hechos 13, 1:4 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, profetas y maestros, y da 2 puntos y dice, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí nota? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y chao mi compadre, los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Empezó el primer viaje misionero. Pero si nota, qué sensibilidad, mi querido. Están en oración, en ayuno, pero allí hay algo que va a pasar. Hermano, de nada nos sirve ayunar y orar si no estamos sensibles a lo que Dios nos va a decir. De nada nos sirve conectarnos cada mañana en este lugar si no somos sensibles a lo que Dios nos está hablando. De nada, mi querido. De nada. Dios nos guarde de hacer todas estas cosas que hacemos simplemente por ya costumbre, o simplemente por cumplir, o simplemente por compromiso, o porque toca. Dios nos guarde de eso, que seamos sensibles, hermano. ¿Qué me está diciendo el Señor? Ahora, miremos un detalle aquí, el término cristianos, que es interesantísimo saberlo. ¿Por qué soy cristiano? Es interesante, el verso 26 dice,
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. La gente de Antioquía de Siria, de ese entonces, eran especialistas, tenían la facilidad y la costumbre de aplicar, óigame bien, apodos graciosos a la gente. O sea que cuando ellos están hablando de cristianos era un apodo. De modo que no es de extrañar que fuesen ellos quienes primeramente llamasen cristianos a estos creyentes. Y dentro del círculo de la fe, hasta aquella fecha y un tiempo después, se designaba a estos más bien por los nombres de discípulos o santos o los fieles. Y el populacho, digámoslo así, el populacho, la gente del común de Antioquía de Siria, tenía que darse cuenta de la presencia entre ellos de este grupo de personas que están empezando a creer en el Señor Jesucristo, de una nueva comunidad entusiasta, activa, en la que siempre se hablaba de Cristo. ¿Cómo si que esos que se reúnen ahora hablan de Cristo y están hablando de Cristo y están hablando de Cristo? Pues serán hombres de Cristo, pensarían ellos. Comentarían, entonces llamémosles cristianos, porque se están reuniendo ese nuevo movimiento. Y notemos que este honrado nombre de cristiano tuvo su origen fuera de la iglesia. ¿Sí nota? Fue allá un grupo de gentiles quienes empezaron a llamarle cristianos. Así que el término cristiano no nació en una iglesia, fue fuera de la iglesia. Y de hecho siempre se emplea en el Nuevo Testamento, inclusive desde el punto de vista de extraños, que inclusive de una manera despectiva. Mire lo que dice Hechos 26-28, dice, entonces Agripa, que era el dueño del mundo de ese entonces Agripa dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano, despectivamente. Y primera de Pedro, mire lo que dijo Pedro, primera de Pedro 4:16, dice, pero si alguno padece como cristiano, es decir, como vergüenza, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que se halla también en los escritos de Josefo, Plinio, Tácito y Suetonio. ¿Quiénes son estos? Permítame se los presento. Josefo, Tito Flavio Josefo, nacido como Yosef ben Matillahu, fue un historiador judeo-romano del siglo I que nació en Jerusalén de un padre de ascendencia sacerdotal y de una madre de ascendencia real. ¿Quién era Plinio? Plinio Gallo, o Gallo Cayo Plinio II, fue un escritor militar romano del siglo I, conocido por el nombre de Plinio el Viejo, para diferenciarlo de su sobrino e hijo adoptivo, Plinio el Joven. ¿Y quién era Plinio el Joven? Plinio el Joven dice Cayo Plinio Cecilio II, conocido como Plinio el Joven, fue un abogado, escritor y científico de la antigua Roma. Ahora, ¿quién era Tácito? Gallo Publio Cornelio Tácito fue un político e historiador romano de época Flavia Autonina. Escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas, entre las que destacan los anales y las historias. Y hay otro personaje llamado Suetonio. Suetonio, Cayo o Gallo Suetonio Tranquilo, fue un historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Pues en los escritos de estos se usa el término cristiano con una confusión quizá intencionada, óigame bien, con chestriano o chrestón, que significa útil, nombre que se daba con frecuencia, óigame bien, a los esclavos. Por eso el término despectivo, cristiano, esclavo, útiles ahí. Las referencias extrabíblicas, sin embargo, son esas referencias que no están dentro de la Biblia, refiriéndose a los cristianos, es decir, a los chrestlón,
a los útiles, a los cristianos, pues era una expresión despectiva frente a una comunidad caracterizada por costumbres extrañas y de origen vergonzoso, ya que su fundador había muerto vergonzosamente en una cruz. ¿Sí ven el término despectivo? Pero gloria al Señor. Gloria al Señor que con el paso del tiempo, ser cristiano, es decir, hombre de Cristo, llegó a revestirse de una mayor honra al punto que la codiciada categoría de ser ciudadano romano, el término de ser cristiano la superaba. Es decir, llegó a revestirse de una mayor honra el término cristiano con el paso del tiempo, mucho mayor que la codiciada categoría de ser ciudadano romano. Pues gloria al Señor por eso. Pero mire que no la tuvieron fácil nuestros primeros hermanos. Uno podría pensar, no, eso fue de la noche a la mañana. Gloria al Señor por esos hombres, por hombres como Bernabé, como Pablo, hermanos queridos que dieron la vida por causa del Evangelio para que usted hoy y yo tengamos el privilegio de estar sentados aquí hablando a lo largo de la historia de estos hombres. Hermanos, yo lo he dicho en otros momentos, que Dios es el Dios de la historia y que a lo largo de la historia, de su historia, ha usado de personas para llevar a cabo sus propósitos dentro del marco de su historia. En este año, en estos años que estamos, hermano querido, la historia del Señor continúa, pero el Señor está usando de su iglesia para continuar su historia. ¿Usted no quiere ser partícipe de la historia del Señor a lo largo de los propósitos que el Señor tiene en su historia en este tiempo? Pues hermano querido, el Señor no va a usar a otros más que a sus hijos, a su iglesia. Por eso la razón de ser, hermano querido, de la iglesia, hermano. No estamos puestos aquí en esta tierra para adornar la tierra, para ser los más bullosos de la cuadra, para tapar, hermano, los andenes con los carros. Llegaron las camionetas de los pastores y nos importa, hermano querido, si tapamos el andén y el garaje del vecino. No nos interesa. Lo importante es que venimos a culto. No fuimos diseñados solamente para eso, hermano. Es para hacer luz, ser sal en medio de un mundo convulsionado que necesita respuestas, que busca respuestas, hermano, que ya no le cree a nadie y tristemente decirle ni siquiera a los cristianos. Dios nos ayude. Dios nos ayude verdaderamente a cumplir el propósito. Efesios capítulo 2 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano, para que andemos en ellas, hermano. Que usted sea partícipe de la historia del Señor aquí en este tiempo, hermano querido. Déjese usar por el Señor, allá en esa empresa, en esa universidad, en ese lugar de trabajo, de estudio, en ese vecindario. Cada oportunidad, hermano, sea sensible. Si es que Bernabé fue sensible y inmediatamente fue buscado a Pablo. Pablo y Bernabé fueron sensibles, inmediatamente fueron apartados para los viajes misioneros. Entonces, mire, siempre funciona así, hermano querido. Estos espacios, una vez más, no son para entretenerlo ni para arrullarlo. Esto no es un programa de televisión. Aquí no se llama el programa del hermano corazón. No, señor. Esto es aquí un programa donde un espacio donde venimos a buscar presencia del Señor y donde el Señor nos dirige sus directivas dentro de su historia, qué es lo que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, donde nosotros nos paramos. Que Dios nos ayude y que podamos ser útiles en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre amado. Precisamente el libro de los Hechos se conoce como el libro de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia naciente y la historia de la iglesia creciente, donde la obra magna la hace el Espíritu Santo a través de estos hombres que fueron sensibles a tu voz, que fueron sensibles a tu directiva, que se dejaron usar, que se dejaron guiar, que se dejaron dirigir. Hoy te pido por nosotros, bendito Señor, lo que más nos cuesta como pueblo de Dios, lo que más nos cuesta, bendito Señor, es la obediencia.
el obedecer. Padre amado, tal vez decimos, sí, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me mandó, pero Señor de la gloria, de ahí a la obediencia hay un trecho bastante extenso, bendito Señor. Nos cuesta obedecer, nos cuesta poner por obra lo que tú nos mandas. Ayúdanos, bendito Señor, perdona nuestra desobediencia, porque una obediencia a medias es una completa desobediencia. Tú no la cuentas por obediencia. Es más, tú dices que quieres más, Señor, la obediencia que aún los mismos sacrificios, Padre amado, Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Señor, a hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Que podamos decir, bendito Señor, que realmente tú eres nuestro Señor. Que realmente, por eso Pablo más adelante se coloca como esclavo. Porque él sabía que el término Señor era solamente dado a los amos que tenían a su cargo esclavos. Por eso él dice, yo soy esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, y se coloca en esa condición. Y un esclavo no tenía derechos. El único derecho que tenía el esclavo era obedecer, a hacer caso lo que su amo le mandaba. Qué bueno que nosotros podamos llegar un día a ese nivel de decir, sí, Señor, todo lo que me pidas haré, todo lo que me encargues haré. Qué bueno, Señor de la gloria, que podamos decirte verdaderamente con voz en cuello que tú eres nuestro Señor. Qué bueno que un día lo podamos decir con la certeza, la seguridad y la convicción de que realmente tú eres nuestro Señor, porque te estamos obedeciendo. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, porque eso no sale de nosotros. Eso no sale de nosotros, Señor Dios de la gloria. Solamente tú pides una vida rendida totalmente, que nos rindamos a ti. Ayúdanos a rendir nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestra voluntad a ti, bendito Señor. Y lo demás fluirá. Lo demás vendrá por añadidura, como tú mismo dices, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de decisiones, el ajuste de ajustes, Padre amado. Y es precisamente desajustarnos de donde estoy y ajustarme, Señor, en sintonía y en línea con los propósitos tuyos, bendito Señor, Dios de la gloria. A ti te damos la gloria en esta mañana, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, gracias por su fina sintonía, que el Señor nos ayude. Recuerde que hoy jueves a las 7 de la noche ya iniciamos hace 15 días un nuevo estudio en este espacio de los jueves a las 7 de la noche y comenzamos con el libro de los Hebreos. Entonces ya estamos iniciando, todavía estamos a tiempo de conectarnos. Entonces esta noche a las 7 de la noche los espero para ese hermoso estudio del libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos. Así que a las 7 de la noche nos vemos. Que tenga un feliz día, que el Señor les bendiga. La gracia, la misericordia del Señor esté sobre nuestras vidas en este día. Un abracito para todos, muchas bendiciones, mis amados. Chao.